Bueno, pues saludamos a nuestros amigos en Twitch o a los que se vayan a incorporar más adelante, que vean la repetición de esta emisión. Les mandamos un gran abrazo, un saludo, que sigan bien en esta pandemia, que se cuiden muchísimo y que pues salgan con vida, ¿verdad? Antes de la vacunación, que todo vaya muy bien. Quien les habla, Jaime Gómez Castañeda, del blog Nota del Autor, pero ahora no es el protagonismo de Nota del Autor, ahora estamos tres que vamos a conversar de un tema interesante, pero me atrevo a decir que la experta, la especialista de esta temática es Azucena Fernández Ruiz, porque vamos a hablar de psicología y teatro, como ustedes amigos se están dando cuenta en Twitch, psicología y teatro o teatro y psicología a través del canal de Un Cuaderno en Blanco de nuestro gran amigo Antonio Jesús Ramírez, quien está haciendo posible esta transmisión a quien hemos invitado cordialmente y gustosamente a esta conversación, que más que una entrevista formal, así con todo el protocolo, los protocolos posibles, es una entrevista, es una interacción entre amigos, entre conocidos, en la que podemos levantar la mano, interrumpir a la otra persona y abonarle al tema. Y vamos a empezar. Este material va a estar grabado en Nota del Autor, va a estar grabado aquí en Twitch, en un cuaderno en blanco. Me aseguro que seguramente va a ser posteado o publicado en Moda Blogger, Azucena. Sí, Seguramente sí, va a estar por ahí, ¿verdad? En Nota del claro. Autor va a estar como episodio número 60. Prácticamente con este material cerramos la temporada número 3. Volvemos otra vez a España. Ya es un clásico que estemos cerrando nuestra temporada con amigos de España. Entonces, hoy es teatro y psicología y permítanme pues presentar nuevamente a nuestros amigos. Ya dije sus nombres, pero voy a hablar un poquito más de ellos en breve. Azucena Fernández Ruiz es escritora, actriz y directora de teatro. Ya la tuvimos en un episodio llamado Sol de Julio, donde ella presentó su libro y hablamos de otras cosas fascinantes. Y también fue transmitida esa entrevista, si no mal recuerdo, en un cuaderno en blanco en Twitch, si no mal recuerdo, o algo Sí. así, Antonio. Sí, ¿verdad? Algo así. Bueno, vamos a estar compartiendo material entre los tres, ¿verdad? Y Antonio Jesús Ramírez, pues es poeta, es escritor, relato, cuento, poesía, poesía haiku y matemático. ¿Estamos en lo correcto? Bueno, o sea, intento, intento darle a todos los palos, pero fíjate tú, dentro de todo, creo que las matemáticas es lo que menos toco. Sí, Sí, de formación sí, sí, bueno, estudié matemáticas, pero en realidad mi trabajo va más orientado a la informática, a la, digamos, a la gestión de componentes, definición de arquitectura y cosas así. Y luego, claro, mi tiempo libre lo dedico pues entre la escritura, la lectura, los videojuegos, vamos, que en matemáticas toco lo mínimo. Quizás para hacer cuentas para ver si llego a fin de mes, pero poco más. Pues sí, es cierto, ¿eh? Es cierto, es muy útil las matemáticas. Bienvenidos amigos y amiga Azucena. Gracias por la colaboración de Un Cuaderno en Blanco y la publicación de Moda Blogger desde ahorita. Bueno, pues vamos aprovechando el tiempo al máximo, amigos. Psicología y teatro o teatro y psicología. Les comparto que en 2005 yo estaba estudiando la maestría en psicoterapia Gestalt y el fundador o el descubridor de la terapia gestal se llama Fritz Perls. Y él en su tiempo de juventud estudió teatro. Y bueno, creó este enfoque psicoterapéutico muy reconocido en el mundo e incorporó el teatro a la psicoterapia. ¿Sí? Él habla en la terapia de que las personas andamos por el mundo representando papeles, que no somos nosotros mismos. Pero eso es harina de otro costal, eso es otro tema muy aparte. Entonces, en esa ocasión que yo estudiaba la maestría, me encontré con un amigo que se llamó Ebert Axel Gutiérrez Sánchez. Él tenía en ese entonces 45 años y pues director de teatro, escritor, y le dije, oye, me agrada mucho tu enfoque. Sí, mira que yo traigo el rollo del psicoteatro y cosas de esas. Después nos ponemos en contacto. Muy bien, pues desde el 2005 hasta hace, no les miento, hace un mes,
abrí un libro y me encontré su tarjetita de contacto y dije, voy a ver qué está haciendo Ebert. Pues me encuentro con la terrible noticia de que había fallecido mi amigo. Y chequé su trayectoria y pues un gran director de teatro, dramaturgo y bueno, hizo huella aquí en México. Quedé impresionado, ¿eh? Quedé impresionado. Mi intención era contactarlo y grabar algo acerca de esto, del psicoteatro. Y ahí quedó. Entonces, ahora que te he conocido, Azucena, y que platicamos por WhatsApp de este tema, quiero no quedarme con las ganas y exponerlo. Quisiera que habláramos de cómo la psicología y el teatro están como fusionadas, aunque interactúan. O yo te platicaba en el WhatsApp, ¿qué hay de psico en el teatro? No, hombre, pues tú me contestaste rapidísimo con un montón de temas que yo desconozco y es el motivo de este podcast, que tú nos hables de eso. Y Antonio, pues Antonio está en este contexto del arte, él sabe del tema y a él se le pueden ocurrir otras preguntas, puede aportar, puede abonar a la conversación y pues creo que va a ser un episodio bastante enriquecedor. ¿Qué te parece, Azucena? Me parece estupendo. Encantada, claro que sí. Charlamos. Genial, pues vámonos directamente a la pregunta. A ver, háblanos de esto que tú manejas muy bien. ¿Dónde podemos encontrar la psicología en el teatro? Me hablabas tú de que en el texto, en los actores, en el público, en los niños, como ceremonia, es decir, el día que vas al teatro o que actúas, si eres actor, pero me gustaría que tú empezaras por donde quisieras, ¿sí? Vale. Pues si queréis empezamos desde el punto de vista del actor y hablando un poco de metodología, de las dos metodologías principales, Adelante. y ya entramos en eso. Vale, pues eh, digamos que hay un gran método muy reconocido en teatro, que es el método Stanislavski, que es muy famoso, mm, que se centra en las experiencias de las emociones del propio actor y en el subconsciente. Tú, si entras en una escuela o tienes un profesor cuando te estás formando que sigue el método Stanislavski y aprendes a seguir el método Stanislavski, pues haces un montón de ejercicios de ese tipo. Por ejemplo, pues estás haciendo una obra triste y te puedes poner una música muy triste y estar durante 20 minutos semi oscuras hasta que entras en ese ámbito, empiezas a sentirte triste de verdad. Tienes que sentirte de verdad cómo se siente el personaje. Y eh, yo intento no llevar ese método a rajatabla porque los actores son un instrumento y entonces me parece que es muy duro. Cuando me hablaste de esto me vino a la cabeza que fui a ver 5 horas con Mario, la he visto 2 veces la obra, con Lola Herrera, que me imagino que conocéis la obra, y la obra es una mujer que está a solas, es su monólogo, en el escenario está velando el cadáver de su marido, que acaba de morir, ha fallecido. Y entonces Lola Herrera, en este caso te hablo de ella porque es la que yo vi y es la que le pasó lo que os voy a contar, eh, se pasaba 1 hora y media, 2 horas sola en el escenario dentro de este personaje. Y dentro, entiendo que muy dentro, porque en una de las temporadas tuvo que cancelar, se canceló el espectáculo porque empezó a tener una depresión y tuvo una depresión. Yo creo que a ver, no soy psicóloga, pero creo que el experimentar con este método tiene mucho que ver, porque ella acabó, pues, peor que el personaje que estaba haciendo, casi. Entonces, imagínate si está relacionada la psicología con el teatro en este sentido. Así que cuando enseño a mis alumnos en las clases de teatro, tocamos Stanislavski, porque está muy bien sentir algunas cosas, es muy bonito, pero sobre todo, te comenté, Jaime, que me gusta mucho más el método de Diderot, que para el Diderot lo que hay que saber es imitar. Y he tenido muchos profesores con ese método en los que se trata de imitar la naturaleza. Pues si alguien está enfadado, frunce el ceño, alza el tono de voz y esas cosas, para Diderot eso es lo que había que hacer. Entonces, para mí lo ideal es crear un mix entre Stanislavski y Diderot y tu cosecha, lo que tú necesites, y lo importante es hacer que el espectador se lo crea, que el espectador lo que esté viendo
piense que es verdad y que está pasando. Porque me parece que Stanislavski es peligroso. Y entonces, en ese sentido, creo que es como la parte más relacionada con la psicología desde el punto de vista de lo que te afecta como actor. Sí, Stanislavski le pide al actor que tenga un momento de preparación donde vaya a un sentimiento o una emoción real que ha vivido y que se concentre y que la traiga para interpretar el papel. Y Diderot es de imitar, así es como es. Eso es, eso es. Mm. Sí. Perfecto. Y yo tenía un profe que nos decía en clase, no era de Stanislavski, nos decía, a ver, no quiero que os desconcentréis, pero si en un momento de la obra estás haciendo Julieta y piensas, esta tarde voy a comerme un bocadillo de jamón, mientras tú no te salgas del personaje, no me importa. Yo lo que quiero es que la gente se lo crea, que el público se lo crea. Y no hay que Exacto. llegar a sentir, ahora, por imagínate, eres Julieta, tienes que sentir que te enamoras del Romeo cada vez que lo haces, pues puedes llegar a pasarlo muy mal. Sí, 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 nos enganchamos con la emoción. Fíjense, amigos, que hay un psicólogo muy famoso, se apellidó Bandura. Y él decía que todo nuestro comportamiento, todo, absolutamente todo, es pura imitación. Nos lo pasamos todo el tiempo imitando todo. Bueno, es una postura algo polarizada, pero yo creo que tiene algo que ver con Diderot, ¿no? Esta parte de ser imitadores, el ser humano ser imitador, ayuda de manera muy significativa en el teatro. Y tú dices que eres más de esa línea, ¿verdad? De Sí, Diderot. sí, porque aparte que me resulta más cómodo, también creo que es más útil y porque me parece peligrosa la otra técnica, como te digo, lo que os he contado de Lola Herrera, hay más actores que han tenido experiencias similares. Esta actriz que es muy famosa, entonces eso fue muy conocido y tuvo mucha repercusión, pero puedes irte a tu casa mal después de hacer una obra en la que muere tu padre y creo que no es necesario. Yo como actriz y como directora creo que no es necesario, que se puede hacer un trabajo muy digno y muy bien y muy correcto sin tener que llegar a sentirlo todo. Algo vas a sentir, evidentemente, algo vas a sentir por el texto mismo, pero con Sí, cuidado. sí, sin tenerte que involucrar demasiado. Pienso en este Eso es. momento en Antonio. En Antonio también está en este contexto del arte, de la expresión. Eh, Vamos, cómo escribe un poeta? ¿Tiene que encontrar una emoción o la imita? Creo que Pues, vale la pena para la pregunta para ti, Antonio. ¿Son puras vivencias? ¿Eres tú mismo que estás en tus líneas, en tus libros? ¿O de repente imitas? pues fíjate que en cuanto a la poesía, no conozco si hay variantes con nombre, ¿no? Por así decirlo. Pero sí es verdad que una idea romántica del poeta, ¿no? El poeta perfecto es aquel que escribe cosas que ha vivido. Muchas veces dicen que un poeta no es un verdadero poeta si lo que escribe es ficticio, ¿no? Es porque se supone que no puedes plasmar las mismas emociones en algo que no has sentido nunca, aunque lo escribas con toda la intención del mundo. Yo, en mi caso, la mayoría de las cosas que escribo sí son ficticias. Al final juego un poco, pues como comentaba Azucena, con la música y a lo mejor esa música lo que hace sentir en mí o lo que despierta en mí, ¿no? Y a ver, siempre tiene que haber una base de realidad, porque cuando escribes sobre sentimientos tú no puedes escribir algo sin haber sentido, pues, eh, alguno de ellos, o aunque sea relacionado en algún momento. No puedes escribir sobre el miedo, por ejemplo, si no has sentido miedo. Pero puede ser que tú a lo mejor escribas sobre el miedo a la oscuridad cuando el único miedo que has sentido posiblemente sea el miedo a la soledad. Pero ese vínculo que hay entre miedos pues te sirve para definir algo que no has sentido pero que puedes crear. Entonces el trabajo del poeta en ese caso quizá no es escribir lo que siente, sino escribir lo que tú como lector podrías sentir, ¿no? Yo creo que el culmen ahí de la poesía está en que la persona que te lee reconozca o vea una emoción en eso que tú escribes. Muchas veces creo que lo que es la poesía escapa a las manos del poeta. Y muchas veces escribimos cosas con una intención y los lectores lo leen con otra intención totalmente distinta. Incluso puede ser que obras como, no sé, eso sobre todo desde el instituto me pasa, que la temática principal, por lo que sea, es
o la muerte o la pérdida de la juventud, ¿no? Que eran los típicos ejemplos que nos ponían en el instituto. Pero siempre había alguien que encontraba otro matiz en ese poema. ¿Por qué? Porque a lo mejor despertaba en él una emoción más relacionada pues, con la alegría, ¿no? O la felicidad. O, o la tristeza, cuando a lo mejor el poema era completamente feliz. Entonces yo creo que en cuanto a la poesía es complejo. Yo, ya te digo, yo intento buscar pequeños detalles en todo lo que vivo y en todo lo que veo y hacer un mix de esas dos cosas y escribir algo que en ese momento me libera. Entonces quizá busque como soltar lo que llevo dentro sin contar lo que llevo dentro. A lo mejor yo estoy Sí. enfadado porque tenía un día de mierda en el trabajo, pero te hablo de que los pájaros vuelan muy bonito. Pero un poco en ese vuelo como que libero lo que hay. Sí, genial. Lo que acabas de decir es bastante interesante y retomo el tema del teatro. Tienes que inventarte emociones. Tú, Azucena, como directora de teatro, te has encontrado con estas personas que tienen que representar un papel y que no han vivido algo que el personaje que tú le estás diciendo ha vivido o que se necesita que interprete. Se te hace difícil decirle a la persona, oye, pues imita o métete o busca, y te puede decir a la persona, no, es que no tengo nada ni en mi vivencia, ni he visto en alrededor. ¿Te has encontrado con ese tipo de personas? Sí, claro. Y la solución suele ser sencilla, porque lo que hace es acudir a estímulos externos. El teatro es muy físico. Entonces, no sé, por ponerte un ejemplo, una chica que tenía que hacer, que estaba en una cita ciegas por primera vez y no había vivido nada parecido, y entonces físicamente le costaba expresarlo. Solución, pues imagínate que te haces mucho pipí. Te sientas en la silla, imagínate que te haces mucho pipí. Tú interpreta el papel diciendo tu texto con esa sensación física. Y cuando tú lo ves desde fuera, sientes toda la incomodidad de que acaba de conocer a esa persona. Haciendo cosas físicas se solucionan muchísimas veces estas situaciones. Y si te has encontrado con personas difíciles de entrar al papel, que tú les estás diciendo que entren, que se bloquean y que dicen, no, no me sale, no me sale. Y caes en esta crisis de decir, híjole, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo le hago para que mi personaje toque y exprese lo que yo quiero que expresa? ¿Te ha tocado esa experiencia? No Sí, sé, de crisis, de desesperación, de decir, no, mejor quítenme a esta persona y tráiganme a otro. de no puedo, sí, pero porque los actores somos muy así, somos muy de extremos, muy de adoro mi trabajo o lo odio. Y entonces muchas veces hay actores con los que te encuentras que dicen, no, porque es que hoy es imposible, estoy totalmente desconcentrada, no puede ser, sí, o es que no puedo porque este personaje me hace sufrir muchísimo y sí, claro que me lo he encontrado, claro. Genial, muy emocional el teatro. Platíganos entonces, Azucena, ¿en qué otra parte del teatro podemos encontrar lo psicológico, lo emocional? Como espectadores. Ujú. Como espectadores el teatro influye muchísimo en nosotros. Y también te voy a hablar de ejemplos porque el otro día hablando contigo me vinieron. Tú cuando vas al teatro te sientas y estás viendo un espectáculo en vivo que te transmite un montón de cosas, te transmite ideas, mensajes, te transmite emociones, puedes enfadarte, puedes reírte, estás pensando a la vez en emociones tuyas parecidas. Y entonces, por ejemplo, fui a ver El Estanque Dorado, ¿vale? Fui al teatro a ver El Estanque Dorado, no sé si conocéis la obra, pero son dos personas mayores y él empieza a tener Alzheimer. Yo entré al teatro felicísima, contentísima y salí mejor todavía porque al estar viendo la situación del personaje con Alzheimer, cómo lo sentía su mujer, resulta que mi padre también tenía Alzheimer. Hubo un momento de la obra en la que como espectadora empecé a llorar como una terapia con un psicólogo. Es lo más similar que yo he vivido. Llorar y llorar y llorar, el corazón encogido, un montón de ideas por mi cabeza a la vez dentro de la obra y cuando esa obra terminó salí renovada, como si hubiera estado en una sesión con mi psicólogo una hora. Exactamente igual, la misma sensación, ¿eh? De, ay, me he quitado un peso de encima. Y fíjate lo que estaba haciendo, estaba sentada viendo una obra de teatro. Entonces, fíjate si tiene repercusión en el público el teatro. Híjole,
qué diferencia, qué gran diferencia el ver la actuación en vivo, ver la actuación en vivo, que verla en el cine, ¿verdad? Algunos hemos Claro, sentido algo parecido en el cine, pero estar sentado en un teatro y ver esas personas eh, tan reales en plena actuación, pues sí toca las emociones y nos hacen sentir ese momento catártico. Yo observé, Antonio, que tú te empezaste a reír, ¿no? Me imagino que ya has tenido alguna experiencia de estas, ¿no? En el teatro. No, fíjate, yo teatro en realidad no he visto muchas obras. Yo quizás he asistido a unos pocos musicales. Es una asignatura que tengo pendiente, ya lo conté, lo comenté con Azucena, que tengo que ir a ver si las cosas mejoran y pues, hay claro. oportunidad de ir a alguna y empezar a interesarse un poquito más por esto. Pero sí es verdad, bueno, que lo que comentas con respecto al cine, puede ser que cuando vemos una película como que todo se vuelve plano, ¿no? Al final tú lo estás viendo en una pantalla y ves una sucesión de imágenes que con la música y las expresiones de los actores, pues, no sé, te da esa sensación o te transmite esas emociones, pero quizás cuando lo ves en directo y ves que esas personas están ahí, al final casi que puedes tocarlas y creo que se crea ese vínculo de realidad que muchas veces, ¿no? Desde lo que es el escenario al público, esa barrera invisible, casi transparente, digamos, ¿no? Pero, no sé, yo muchas veces cuando estoy en el teatro veo a los actores y siempre intento ponerme en su punto de vista, ¿no? Porque esas miradas que echan a lo que serían los espectadores, que a veces parece como que los retan, pero si ni siquiera, al menos en su ojo, parece que no estamos ahí. Yo muchas veces pienso, ¿cómo hacen eso? ¿No? En plan, ¿cómo me miran y no me ven si estoy aquí? Es cierto, Y al es final, cierto. no sé, me crea no sé, una emoción un poco extraña porque es como están en otra dimensión, ¿no? Tú lo ves ahí encima del escenario y tú te crees pues, totalmente paralelo a eso. No como si lo estuvieses viendo en una televisión, porque ya hemos hablado que no, pero es algo extraño. Es como que, no sé, yo desde pequeño cuando me decían, tienes que actuar que si en las actuaciones del colegio, tenía pánico a girarme, mirar el escenario y ver a todo el mundo ahí y pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? Y no sé, es como, pero luego ya empieza a actuar y es como que se crea una especie de barrera, no sé, como que se crea una separación entre el público y lo que sería el escenario y si de verdad te meten en el papel, casi que lo omites, es como que casi que no está, ¿no? Aunque yo sí he visto actores que hacen guiño al público y yo creo que ese momento en la obra es genial porque Exacto. como que esa persona que tiene la fortuna de que en esa representación te elija a ti, porque al final siempre hay alguien puede ser al azar, ¿no? Que te eligen para interpretar parte de la obra por algún comentario o algún guiño que hacen en algún momento. Yo creo que eso te puede cambiar completamente la perspectiva de lo que estás viendo, ¿no? Sí, fíjate que me adivinaste el pensamiento. Eso iba a preguntarle a Azucena. Los actores, hablando del público, los actores y actrices necesitan del público. Es algo medio obvio lo estoy preguntando. ¿Necesitan del público? ¿Necesitan de repente en la masa de gente engancharse con una mirada, hacer contacto visual con aquellas personas que están ahí? ¿O simplemente ven todo negro y ellos están acá en su papel? Vale, depende de la representación, porque claro, no es lo mismo un drama muy espeso que una comedia ligerita, para empezar. Después, depende también en general no vemos al público, no los vemos porque con los focos tú estás ciego, ¿vale? Entonces, cuando miras hacia el público, a lo mejor tú sientes que te están mirando, pero normalmente, más allá de la primera fila, no se ve mucho. Lo que ves es oscuridad y eso te ayuda, ¿vale? Lo ves todo negro. Pero hay obras en las que se rompe la cuarta pared, que es como se llama la pared en la que está el público, y entonces normalmente se enciende algún foco y ahí es cuando te hacen el guiño, porque se sabe más o menos en qué zona del público vas a elegir a la persona que elige. Y sí que sirve mucho el sentir al público, pero no sentirlo en el sentido de verlo, sino sentirlo de que lo sientes. Cuando nosotros representamos Estás Viva, escuchábamos al público llorar. Fue una sala pequeña y escuchábamos a la gente llorar, sorber. Que decían, qué fuerte, porque estaba muy cerca al público. Y eso te da subidón, como actor y como actriz, eso te da un subidón tremendo. O cuando haces una comedia y la gente se está riendo, los escuchas reírte y te vienes arriba y te vienes arriba y tus compañeros entre bambalinas están así, en plan, bien, lo estamos consiguiendo. Eso.
Está en silencio, Jaime. Sí, Ahora. sí, ya. Entonces es importante cuando se da el contacto visual con el público, es como una dosis, algo extra para el actor, ¿verdad? Es lo que estoy Ujú, escuchando. ujú. Sí, Sí, se nos está agotando el tiempo, nos quedan 5 minutos, Azucena. vale. Platícanos, qué más hay de psico en el teatro? Hay muchísimo. Dinos, lo que puedas platicarnos Pues, ahorita en esos breves minutos. vale, pues rapidito. Sí, El subtexto. Tú cuando coges una obra de teatro como actor, no lees solo el texto y dices el texto literal. Sí lo dices literal, pero estás pensando todo lo que tiene por debajo el texto. Por ejemplo, La casa de Bernarda Alba, de Lorca. Martirio, calla y no me hagas hablar, que si hablo se van a juntar las paredes unas con otras de vergüenza. Eso no significa, aparte de que es una metáfora, solo lo que acabo de leer, sino qué le ha pasado a Martirio con Adela, de que no puede hablar, todo eso en cada frase está dentro. Entonces creo que eso tiene mucho de psicológico. sí, las palabras también según la entonancia, la entonancia, la resonación, ¿cómo podemos decirle? La forma en la que se dicen palabras también tiene un efecto directo, ¿no? En el espectador que termina siendo, termina ayudando terapéuticamente, como tú lo has dicho anteriormente, ¿ah? Ujú. Y Y por último, el tema de la ceremonia que hablábamos, por no dejar sin tocar la ceremonia. Tú el día que vas al teatro te levantas por la mañana contento porque vas al teatro, ya sea un actor o ya sea una persona del público. Sabes que ese día vas al teatro. Si eres del público, haces algo diferente, te preparas, vives el día de forma diferente, te pones elegante o no para ir al teatro, te vistes como tú quieras ir al teatro. Y como actor, pues igual y más grande todavía, porque te vas antes, compruebas que está todo bien, que tienes el atrecho y todo eso, pues te cambia el estado mental, un momento muy, muy mental. Y tú como directora, ¿por qué emociones pasas antes de la puesta en escena? ¿Cuáles son las emociones principales? Es como si fuera a tener un bebé cada vez. Y cuando termino las sensaciones, ah, por Dios, me lo he quitado de encima. De hecho, me pasa una cosa muy curiosa y me va a pasar toda la vida, y es que cuando estoy a punto de que se abra el telón y se enciendan los focos, encima apoyando a los actores, siempre digo, pero yo qué necesidad tengo de esto. Me da, me da por decir eso. Y cuando termina, siempre digo, vale, me volverá a pasar y volveré a decir, si yo podía estar en mi casa ahora mismo leyendo un libro, pero no, eso es, así es. Sí, claro, te entiendo. Yo podría tener una vida más relajada, estuviera sentada escribiendo la segunda parte de Sol de Julio, Otra vez la segunda viajando, parte. sí, viajando por el mundo, etcétera. ¿Qué necesidad tengo de estos dolores de parto teatral, no? Eso, Metafóricamente hablando. eso Azucena, es. pues me dio muchísimo gusto. Yo creo que también a Antonio estar aquí los tres conectados. Yo creo que no será la última vez que podamos transmitir en Twitch con algunos de estos temas que son muy gigantescos, muy grandísimos, pero que podamos compartirlos de una manera sintética y nutritiva como el día de hoy. Te agradezco muchísimo el habernos concedido este tiempo tan valioso de tu vida. ¿Qué dices, Antonio? 2 minutos. Pues a mí esto vamos, me ha parecido una experiencia enriquecedora porque la verdad el teatro es algo que no he tocado mucho en los últimos años. Fíjate que la única obra así importante que conozco a lo mejor sería la de La vida es sueño, ¿no? Y La casa de Bernarda Alba, que son las típicas que te ponen como ejemplo en el colegio, pero a raíz de ahí ya lo que sería el teatro es raro encontrarlo. Entonces, Azucena, yo te quería pedir para la gente que se quiere iniciar en teatro, empezar a leer teatro, ¿nos recomiendas un par de obras actuales o que te gusten? ¿Actuales? O que te gusten, que te Eh, hayan eh, marcado de alguna forma. pues mira, que mi favorita, La casa Bernarda Alba, por eso la he cogido. Yo sé que la damos en el instituto y todo eso, pero no es lo mismo que te obligan a leerla que leerla porque tú quieres. Y una obra que yo disfruto muchísimo, porque me gusta la romántica, es Romeo y Julieta, porque para mí en Romeo y Julieta Shakespeare se ríe del amor. Entonces parece una obra como muy romántica, muy espesa, muy porque termina como termina, pero me parece que se está riendo del amor de los bobos con 14 años, 13 años. Excelente, excelente Nunca la había pregunta, visto así. Antonio. Excelente pregunta. Y yo quisiera en este minuto que nos queda, agendar o comprometer a Susana que en otra ocasión nos platique
qué tipo de obras teatrales ayudarían al espectador a estimular sus emociones. Digamos, para alguien que anda ansioso, sería bueno que viera esta puesta en escena. Para alguien, etcétera, etcétera, ¿no? Valdría la pena Claro, hacer un episodio de esos. sí, claro, pero luego depende de que todo esté en cartelera o no. Sí, claro, claro. Sino que la gente lo vaya agendando, ¿eh? Cuando se vaya el COVID y volvamos a la normalidad. Bueno, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Twitch que se conectaron, o los que se van a conectar posteriormente en las retransmisiones. Gracias, Antonio Jesús Ramírez y Susana Fernández, por su valioso tiempo. Vamos a estar en las diferentes plataformas, posteando este contenido. Gracias a ti, a vosotros.